La regla 1 nos habla de los ámbitos de aplicación. La primera, que el presente reglamento se aplicará a todos los buques mercantes, a los comerciantes, a los pesqueros. Todo barco que pueda navegar está regido por este reglamento. La parte 2 nos habla de que ninguna disposición de este reglamento impedirá que puedas seguir normas de tu respectivo país o disposiciones que tú puedas tomar o deberías tomar en caso de no poder aplicar alguna regla de este COLREG. Y más que nada esta regla nos habla de eso, de que el reglamento tienes que seguirlo, no importa el buque que manejes, pero obviamente cada país, cada puerto tiene diferentes reglas y diferentes sistemas de balizamiento. Así que tienes que apegar a cada una de ellas y tratar de hacerlo mejor. La regla 2 nos habla de la responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? De que nosotros como tripulantes de la embarcación tenemos que estar siempre al pendiente de la maniobra que vamos a hacer. Y que si, por ejemplo, un buque se nos acerca por estribor, COLREG tiene ya algo definido para poder maniobrar en esa situación. Pero si vemos o observamos que esa maniobra no es posible, ¿por qué? Porque podemos dañar nuestro buque o por bajo fondos, tenemos nosotros que actuar de diferente manera y no excusarnos de decir yo actué como dijo el COLREG. No, tenemos que ser listos y tenemos que saber cómo actuar en todas las situaciones posibles. De eso habla la regla 2, que tenemos que ser responsables y no excusarnos de... A continuación hablaremos de la regla 3 de COLREG, la cual como tal no se trata de un conjunto de instrucciones que seguir, sino de las definiciones que se le dan a algunas expresiones que aparecen en el reglamento. Más que nada son para que no haya malentendidos en algunas situaciones que se puedan llegar a presentar. Sin más que agregar, empecemos de una vez. Nuestra primera definición será buque. Una manera fácil de entenderla sería que un buque es todo medio de transporte que pueda ser utilizado en el agua, independientemente que tenga arrancada o no. La segunda definición es buque de propulsión mecánica. Simplemente será todo buque movido por una máquina. Vamos ahora con buque de vela. Serán todos los veleros que no usen o en su debido caso que no tengan un motor incluido. Ese es mi barco. Esta expresión se refiere a todo barco pesquero que no pueda maniobrar con facilidad por sus equipos. La palabra hidroavión se usará para nombrar a un avión que pueda estar sobre el agua y moverse sobre ella. Buque sin gobierno. ¡Oh, no! Este es muy importante, ya que señala a todo buque que no puede maniobrar por una razón externa. Buque con capacidad de maniobra restringida. Esto será todo buque que por su trabajo no pueda maniobrar rápidamente. Entre ellos están buques dedicados a dragar, remolcadores, buques en navegación que estén haciendo combustible o transbordando carga, provisiones o personas. Ahora, buque restringido por su callado. Estos son buques que gracias a su gran callado no pueden apartarse de su derrota o corren el riesgo de encallar. Esto puede ser muy visto en puertos y zonas con bajos. En navegación. Entendemos como la expresión en navegación a cualquier buque que no se encuentre fondeado, amarrado a tierra o varado, aunque el buque no tenga arrancada, mientras éste no se encuentre en una de las situaciones mencionadas, se considerará en navegación. Manga y eslora.
¿El para qué cosa de quién? Se referirá siempre a la manga total y a la eslora máxima del buque, siendo la manga la mayor anchura de un buque y la eslora la distancia entre las perpendiculares a la flotación máxima trazadas por los puntos más salientes en la proa y la popa de nuestro buque. Casi al final tenemos la expresión buque que está a la vista. Esta se entiende a cuando se logra ver un buque desde nuestro propio buque. Finalmente tenemos la expresión visibilidad reducida. ¡Oh, no! Esto será cuando no podamos ver bien debido al clima, ya sea lluvia, neblina, nieve, todo esto entrará dentro de la definición de visibilidad reducida. Esto ha sido todas las definiciones que se incluyen dentro de la regla 3 de nuestro manual para la prevención de abordajes. Para abrir la sección B, empezaremos con la regla 4, la cual nos dice que las reglas de la presente sección se aplicarán en cualquier condición de visibilidad, es decir, sin importar si tenemos visibilidad reducida o no, se deberán aplicar todas las reglas que se explicarán a continuación. Ahorita hablaré de la regla número 5 del COLREG, la cual es vigilancia, y dice así: todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y auditiva, utilizando asimismo todos los medios disponibles que sean apropiados a las circunstancias y condiciones del momento, para evaluar plenamente la situación y el riesgo de abordaje. ¿Para qué o qué? Y bueno, te preguntas, ¿a qué se refiere todo esto? Bueno, es sabido que cuando se está navegando no nos encontramos completamente solos. Podemos encontrarnos buques, bajos, rocas o cualquier cosa que pueda dañar la integridad de nuestro buque, por lo cual debemos encontrarnos siempre alertas, ya sea de manera visual como auditiva. Asimismo, conocer y utilizar todos los recursos a nuestro alcance, como lo es el radar, el radio VHF, el ECDIS, lo visible con los binoculares, etc. Pero bueno. Todo esto depende de la situación en la que nos encontremos, porque pues obviamente si nos encontramos en un blackout no contamos con energía, por lo cual tendríamos que utilizar los equipos más rudimentarios o elementales para esta tarea. Todo esto para poder mantener esta vigilancia de la manera más óptima y poder evaluar cualquier situación que se avecine. También hablaré de la regla número 6, la cual es velocidad de seguridad, y dice así: todo buque navegará en todo momento a una velocidad de seguridad tal que le permite ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse a la distancia que sea apropiada a las circunstancias y condiciones del momento. Y bueno, a lo que se refiere esta regla es que nuestro buque navegará a una velocidad dependiendo de la situación en la que se encuentre, para así poder tener una maniobrabilidad adecuada y eficaz y pues evitar el abordaje. Pero para determinar esta velocidad obviamente tenemos que tener varios factores en cuenta, los cuales son el estado de visibilidad, que obviamente si nuestra visibilidad es reducida no vamos a ir a una velocidad tan elevada, ya que obviamente pues eso puede afectar a nuestra navegación y podemos tener una navegación muy peligrosa y por lo mismo puede ocurrir un abordaje. La densidad del tráfico, que obviamente si hay una densidad de tráfico elevada pues hay buques cerca, por lo cual pues obviamente al ir a una velocidad elevada no nos permitiría maniobrar de manera segura. La maniobrabilidad del buque, obviamente, si tenemos un barco con una eslora y una manga grande, pues obviamente su maniobrabilidad es más difícil que si fuera un buque pequeño, por lo cual tendríamos que ir a una velocidad pues moderada. Si fuese de noche, que la existencia de resplandor, pues obviamente no nos permite tener una visibilidad correcta y por lo mismo también tendríamos que ir a una velocidad a la cual podríamos maniobrar pues
de manera segura, el estado del viento, mar y corriente. Obviamente, pues al ir a una velocidad elevada, puede que nos desviemos de nuestro rumbo, por lo cual tenemos que ir a una velocidad en la cual podamos controlar este tipo de siniestros. El calado en relación con la profundidad, ya que obviamente si vamos a una velocidad elevada, pues puede ocurrir el efecto squat. Y bueno, también tener en cuenta que tenemos que tener nuestro equipo en óptimas condiciones. Por ejemplo, el radar, que pues todas las características, eficiencia y limitaciones del radar pues estén en una correcta, pues, ¿cómo llamarlo? Condición, para que de esta forma pues pueda funcionar de la mejor manera. Hola, mi nombre es Alejandro Mesa Torres y les voy a explicar las reglas 7 y 8 del COLREC. Regla número 7, que dice riesgo de abordaje. Esta regla se divide en 4 incisos, A, B, C y D. El inciso A dice que cada buque hará uso de los medios que disponga a bordo y sean apropiados a las circunstancias y condiciones del momento, para determinar si existe riesgo de abordaje. En caso de abordaje, alguna duda, se considerará que el riesgo existe. Inciso B. Si se dispone de equipo de radar y funciona correctamente, se utilizará de forma adecuada, incluyendo la exploración a gran distancia, para tener pronto conocimiento del riesgo de abordaje. Así como el punteo, radar u otra forma análoga de observación sistemática de los objetos detectados. El inciso C dice que se evitarán las suposiciones basadas en información insuficiente, especialmente la obtenida por el radar. Y el inciso D, que trae 2 pequeños incisos, dice: para determinar si existe riesgo de abordaje se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones. 1. Se considera que existe el riesgo si la demora de un buque que se aproxima no varía en forma apreciable. Número 2. En algunos casos puede existir riesgo aun cuando sea evidente una variación apreciable a la demora, en particular al aproximarse a un buque de gran tamaño, a un remolque o a cualquier buque a muy corta distancia. Fuma marihuana y también se mete friki. Se la bella con la friki, con la friki friki. Regla número 8, que dice maniobras para evitar el abordaje. Esta consta de 6 incisos. Número 1, el inciso A. Toda maniobra que se efectúe para evitar un abordaje será llevada a cabo de conformidad con lo dispuesto en las reglas en la presente parte, si las circunstancias lo permiten, claramente. Se efectuará en forma clara, con la debida antelación y respetando las buenas prácticas marineras. Inciso B. Si las circunstancias del caso lo permiten, los cambios de rumbo y o velocidad que se efectúen para evitar un abordaje serán lo suficiente amplios para ser fácilmente percibidos por otro buque o por medio de radar. Deberá evitarse una sucesión de pequeños cambios de rumbo y o velocidad. Inciso número C. Si hay espacio suficiente, la maniobra de cambiar solamente de rumbo puede ser la más eficaz para evitar una situación de aproximación excesiva, a condición de que se haga con bastante antelación, sea considerable y no produzca una nueva situación de aproximación excesiva. Inciso D. La maniobra que se efectúe para evitar un abordaje será tal que el buque pase a distancia segura del otro. La eficacia de la maniobra se deberá ir comprobando hasta el momento en que el otro buque esté pasando y en franquía. Inciso E. Si es necesario, con objeto de evitar el abordaje o disponer de más tiempo para estudiar la situación, el buque reducirá la velocidad o suprimirá toda su arrancada, parando o invirtiendo sus medios de propulsión. Inciso F. Este consta de 3 incisos.
El primero, número 1. Los buques en virtud de cualquiera de las presentes reglas están obligados a no estorbar el tránsito o tránsito seguro de otro buque. Maniobrarán prontamente cuando así lo exijan las circunstancias, a fin de tener espacio suficiente para permitir el tránsito seguro de otro buque. Número 2. Los buques que estén obligados a no estorbar el tránsito o tránsito seguro de otro buque no quedarán extensos de dicha obligación cuando se aproximen a él, al otro buque, con riesgo de que se produzca un abordaje. Y al efectuar las maniobras, respetarán rigurosamente lo dispuesto en las reglas de la presente parte. Número 3 y última. Cuando los dos buques se aproximen el uno al otro con riesgo de que se produzca un abordaje, el buque cuyo tránsito no deberá ser estorbado seguirá estando plenamente obligado a cumplir con lo dispuesto en las reglas de la presente parte. Continúa. Regla 9. Canales angostos. Por el poco espacio disponible en los canales se generan situaciones de conflicto entre los buques para poder maniobrar. Esta regla no solo se aplica a los ríos y canales navegables, también es válida para las entradas y salidas de puertos, donde la anchura de la bocana limita la capacidad de un buque para apartarse de la derrota de otro. Los buques deberán navegar lo más cercanos al límite que les quede por su costado de estribor. No está prohibido fondear en canales angostos, pero es preferible evitar esta maniobra a menos que sea estrictamente necesario, como por ejemplo un buque que quede sin gobierno y tenga que echar el ancla para no irse a la deriva. Los buques de mayor tamaño, debido a las condiciones de navegación en estos espacios, maniobran con dificultad. Por eso se les da privilegio de paso a buques que solo pueden navegar con seguridad dentro de un espacio o canal angosto. Los buques de eslora inferior a 20 metros o veleros no deberán estorbarles el tránsito. Tampoco está prohibido faenar en estas zonas, con la condición que los buques dedicados a la pesca no estorben el tránsito, no solo a lo largo, sino también a lo ancho. Lo que sí prohíbe esta regla es realizar maniobras que estorben el tránsito de un buque que solo puede navegar con seguridad dentro de ese espacio. En caso de que un buque quiera adelantar a otro en un paso o canal angosto, hay dos casos. Uno en el que el buque que va a ser adelantado no sea necesario que realice maniobras para ayudar al otro, y el otro en el que el buque sí tiene que maniobrar. En este caso, el buque que adelantará tiene que comunicarse con el otro con señales fónicas, y en caso de aceptar el otro deberá ayudar con su maniobra. El buque que adelantará pregunta si es posible hacerlo emitiendo 2 pitadas largas y una corta si lo alcanzará por estribor, y 2 largas y 2 cortas si lo alcanzará por babor. El buque que será adelantado deberá responder con una pitada larga, corta, si está de acuerdo y procederá a maniobrar. Y 5 pitadas cortas y rápidas si no está conforme o tiene dudas. En recodos donde pueda haber una visión limitada y no puedan ver otras naves, deben emitir una pitada larga, para que en caso de haber otra embarcación detrás del recodo, éste les escuche y sepa de su existencia, y deberá de contestar también con una pitada larga. Esto también se aplica dentro de instalaciones portuarias o al salir o entrar a un puerto donde los malecones limiten la visión de otras embarcaciones. Regla 10. Dispositivos de separación de tráfico. Los dispositivos o esquemas de separación de tráfico, abreviados DST, son vías de circulación similar a las carreteras que hay en tierra, y están establecidas en zonas donde el tráfico marítimo sea muy denso, y por ello son dibujadas en las cartas náuticas con trazos delimitando dichos dispositivos. Los DST se componen de 2 vías de circulación, cada una marcada con un sentido mediante flechas, una zona de separación
que está entre ambas vías de circulación y una zona de navegación costera. Su principal objetivo es prevenir situaciones de riesgo de abordaje y así asegurar la vida humana en la mar y evitar la contaminación marina accidental. Esta regla establece el comportamiento que deben de tener los buques en los dispositivos y se explica claramente. Los buques que utilicen estos dispositivos deben navegar en la vía apropiada en la dirección indicada. Deben mantener el rumbo fuera de la línea de separación o en la zona de separación. Al entrar o salir de una vía de circulación deberán hacerlo por sus extremos, pero cuando se haga por sus límites laterales, se hace con el menor ángulo posible. Los buques deben evitar cruzar por las vías de circulación a menos que se vean obligados a ello, entonces lo harán siguiendo un rumbo que forme una perpendicular con la dirección de la corriente del tráfico. Los buques de eslora inferior a 20 metros, los buques de vela o buques pesqueros podrán utilizar la zona de navegación costera, excepto los buques que puedan navegar con seguridad por las vías de circulación. Los buques podrán usar esta zona cuando estén en ruta hacia o desde un puerto, una instalación o estación de prácticos o cualquier lugar dentro de la zona de navegación costera. Cuando los buques no estén cruzando, entrando o saliendo de una vía de circulación, no lo harán como normalmente, a menos que sea un caso de emergencia y deban evitar un peligro, o para pescar en la zona de separación. Cuando los buques naveguen en zonas cercanas a los estrechos de los dispositivos, lo harán con bastante precaución. No está prohibido que los buques dedicados a la pesca no puedan faenar en la zona de separación o en la vía de circulación, solo si siguen estrictamente el sentido de tráfico. No pueden estorbar el tránsito de cualquier buque que navegue en estas vías. Igualmente, los buques inferiores a 20 metros o buques de vela no deben estorbar el tránsito de otros buques de propulsión mecánica que navegue seguro dentro de esta vía de circulación. En operaciones de colocación, reparación o recogida de un cable u operaciones de mantenimiento en un dispositivo de separación, los buques con capacidad de maniobra reducida quedan exentos de cumplir con esta regla para poder llevar a cabo dicha operación.